Existe algo que pocas personas se atreven a examinar con honestidad. Una costumbre tan natural, tan incorporada en nuestra manera de relacionarnos, que rara vez la cuestionamos. Hablamos, contamos, compartimos. Desde pequeños aprendimos que expresar lo que sentimos es una señal de confianza, de apertura, de salud emocional. Y en gran medida eso es cierto. Pero hay una dimensión de ese hábito que merece una mirada más profunda, más serena, más consciente. Porque no todo lo que vivimos necesita ser contado. No todo lo que soñamos necesita ser explicado. No todo lo que planeamos necesita ser anunciado. Y entender esto, verdaderamente entenderlo, puede cambiar de manera silenciosa pero poderosa la dirección de tu vida. Piensa por un instante en la última vez que compartiste algo importante con alguien antes de que ese algo ocurriera. Quizás fue un proyecto que tenías en mente. Quizás una decisión que aún no habías tomado del todo. Quizás un sueño que apenas comenzaba a tomar forma. Y recuerda cómo te sentiste después de contarlo. Hay personas que describen esa sensación como un alivio, otros, sin embargo, sienten algo diferente. Una especie de vaciamiento, una energía que se disipa, como si al contarlo hubiera perdido algo de su fuerza original. Esa sensación no es casualidad, no es superstición. Tiene raíces profundas en la psicología humana, en la manera en que funciona nuestra mente y en cómo se construyen o se destruyen los proyectos más importantes de nuestra vida. Déjame compartirte una reflexión que llevo años observando en personas de los más distintos contextos. He tenido la oportunidad de conversar con personas que atravesaron transformaciones extraordinarias, que construyeron proyectos que parecían imposibles, que sostuvieron sueños durante años sin que nadie a su alrededor los creyera viables. Y hay un patrón que se repite, un hilo invisible que conecta sus historias. La mayoría de ellas aprendió en algún momento a guardar ciertas cosas en silencio, no por orgullo, no por desconfianza, sino por algo mucho más sabio, por protección de lo que más les importaba. Y aquí hay algo importante que vale la pena entender desde el principio. Guardar ciertas cosas para uno mismo no significa cerrar el corazón, no significa volverse hermético o desconfiado. Significa cultivar una forma de inteligencia emocional que distingue lo que debe ser compartido de lo que debe ser custodiado. Significa aprender a diferenciar entre la intimidad genuina y la necesidad compulsiva de ser visto, aprobado, validado. Y esa distinción, cuando se convierte en una práctica consciente, se transforma en una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar. Hoy quiero hablarte de 4 cosas que en mi experiencia y en la reflexión de muchos pensadores y maestros de vida conviene guardar en silencio. No porque sean vergonzosas o peligrosas, sino porque su poder reside precisamente en la discreción. Porque hay cosas que se construyen mejor en el silencio que en la exposición. Y porque aprender a custodiar tu mundo interior es uno de los actos más profundos de respeto hacia ti mismo. La primera de estas cosas son tus metas y tus sueños antes de que se conviertan en realidad. Existe una investigación interesante en el campo de la psicología social que durante muchos años ha analizado qué ocurre cuando las personas anuncian sus objetivos públicamente. Los resultados son, cuanto menos, reveladores. Cuando compartimos una meta con otros y recibimos reconocimiento por ello, nuestro cerebro experimenta algo curioso, una sensación de satisfacción prematura. Es como si el simple hecho de anunciar el objetivo ya generara parte del placer asociado a lograrlo, y esa satisfacción prematura debilita la motivación real para seguir adelante. El cerebro, de alguna manera, ya celebró, ya recibió la aprobación, y eso reduce la energía disponible para el trabajo concreto que el objetivo requiere. Pero más allá de lo que ocurre en nuestra propia mente, hay otra dimensión igualmente importante. Cuando compartimos nuestros sueños con otros, inevitablemente los exponemos a la interpretación ajena.
Y la interpretación ajena no siempre es generosa, no siempre es constructiva. A veces es el fruto del miedo propio del otro, de sus limitaciones, de sus frustraciones no resueltas. Alguien que nunca se atrevió a soñar en grande difícilmente podrá celebrar tus sueños sin proyectar en ellos algo de su propia renuncia. Y aunque esa persona no tenga ninguna mala intención, aunque te quiera profundamente, una sola palabra dicha en el momento equivocado puede plantar una semilla de duda que tarde mucho tiempo en arrancarse. Imagina por un momento un jardín en el que acabas de sembrar una semilla. Esa semilla necesita tiempo, tierra fértil, agua, silencio. Si la sacas a mostrar antes de que germine, la expones al frío, a la luz excesiva, a manos que quizás no saben cómo sostenerla. En cambio, si la dejas en la tierra el tiempo necesario, si la cuidas en silencio, si esperas que eche raíces antes de exponerla al mundo, cuando finalmente emerja será mucho más fuerte, mucho más capaz de sostenerse por sí sola. Tus sueños funcionan exactamente igual. Necesitan un periodo de gestación en silencio, un tiempo en el que crecen hacia adentro antes de manifestarse hacia afuera. Esto no significa que debas recorrer el camino en soledad absoluta. Hay personas en la vida, pocas, muy pocas, a quienes puedes confiar tus sueños en sus etapas tempranas. Personas que no te juzgarán, personas que te acompañarán sin intentar redirigirte, personas cuya presencia suma en lugar de restar. Esas personas existen, pero son escasas, y aprender a identificarlas es en sí mismo un arte que requiere tiempo y discernimiento. Mientras ese discernimiento se desarrolla, la discreción es tu mejor aliada. La segunda cosa que conviene guardar en silencio son tus luchas internas y tus momentos de vulnerabilidad profunda. Vivimos en una época que celebra la autenticidad. Y la autenticidad es un valor genuinamente hermoso. Ser capaz de mostrar las propias fragilidades, de admitir la incertidumbre, de reconocer que uno no lo sabe todo ni lo puede todo, es una forma de valentía que merece respeto. Pero hay una diferencia fundamental entre la vulnerabilidad auténtica y la exposición indiscriminada del dolor. Y esa diferencia es crucial. Cuando atravesamos momentos de crisis, de duda profunda, de oscuridad interior, la tentación de contarlo a los cuatro vientos puede ser enorme. Hay una necesidad humana completamente comprensible de ser vistos en el dolor, de que alguien valide nuestra experiencia, de sentir que no estamos solos. Y esa necesidad es legítima. Pero el problema surge cuando buscamos esa validación en las personas equivocadas, en los momentos equivocados, de las maneras equivocadas. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero hay personas que, al conocer tu vulnerabilidad, inconscientemente cambian la manera en que te ven. No porque sean malas personas, sino porque los seres humanos procesamos la información que recibimos de maneras que a veces no controlamos conscientemente. Cuando alguien nos muestra una faceta de debilidad, nuestra mente registra esa información y la integra en la imagen que tenemos de esa persona. Y esa imagen modificada, una vez instalada, es difícil de transformar. La persona que compartió su vulnerabilidad puede haber superado su crisis, puede haber crecido enormemente a partir de ella, puede haberse fortalecido de maneras profundas, pero en la mente de quien escuchó en aquel momento de fragilidad, la imagen débil puede permanecer mucho más tiempo del que quisiera. Esto no significa suprimir las emociones. No significa negar el dolor ni pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa elegir con sabiduría a quién le confías tus heridas más íntimas. Significa entender que el proceso de sanar es en gran parte un proceso interior que no requiere audiencia, que hay una forma de trabajo interno que se hace en el silencio y en la soledad con uno mismo, que tiene una profundidad y una eficacia que ninguna conversación puede reemplazar completamente. Y significa también entender que, cuando buscamos consuelo en otros durante nuestros momentos más oscuros, es importante asegurarnos de que esas personas tienen la capacidad genuina de acompañarnos, no solo la buena intención. Hay algo que los maestros de muchas tradiciones de sabiduría han señalado a lo largo de los siglos.
el silencio es un espacio sagrado donde ocurre la transformación real. No el silencio como ausencia de palabras, sino el silencio como presencia plena con uno mismo, como capacidad de estar con lo que es, sin necesidad de traducirlo inmediatamente en palabras para otros. Ese silencio, practicado con consciencia, es uno de los actos más poderosos de autocuidado que existe. La tercera cosa que conviene guardar en silencio son tus actos de generosidad y bondad. Y aquí quiero detenerme, porque este punto puede resultar contraintuitivo para muchas personas. Vivimos en una cultura que nos invita constantemente a mostrar, a compartir, a hacer públicos incluso los gestos más íntimos de nuestra vida. Las redes sociales han transformado la manera en que las personas se relacionan con sus propias acciones. Cada gesto puede convertirse en contenido. Cada momento puede ser fotografiado y compartido. Y en ese contexto, la idea de hacer el bien en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo vea, puede parecer anacrónica, incluso innecesaria. Pero hay algo que ocurre cuando la bondad se practica en silencio, que no ocurre cuando se practica a la vista de todos. Cuando ayudamos a alguien sin esperar reconocimiento, sin anunciarlo, sin documentarlo, el acto mismo se purifica. Se despoja de cualquier motivación que no sea el bien genuino del otro. Y esa pureza tiene un efecto sobre quien da que va mucho más allá de la satisfacción de recibir elogios. Hay una forma de alegría profunda, serena, que solo surge cuando el acto de dar es completamente desinteresado. Una alegría que no depende de la mirada ajena. Una alegría que es, en el sentido más pleno de la palabra, libre. Déjame compartirte una reflexión sobre esto. He conocido personas que hacen un bien enorme en el mundo y nadie lo sabe. Personas que ayudan en silencio, que dan sin anunciar, que sostienen a otros sin que eso forme parte de ninguna narrativa pública. Y cuando uno se acerca a esas personas, descubre algo extraordinario, una ecuanimidad, una serenidad, una plenitud interior que resulta difícil de describir. Es como si hubieran descubierto un secreto que pocos conocen, el secreto de que la verdadera generosidad no busca testigos, y que precisamente por eso su recompensa es más profunda y más duradera que cualquier aplauso. Hay también una dimensión práctica en esto que vale la pena considerar. Cuando hablamos de nuestros actos de generosidad, corremos el riesgo de que la otra persona sienta el peso de una deuda no pedida. La bondad que se anuncia puede convertirse, sin que lo deseemos, en una forma sutil de poder, en una expectativa de gratitud que puede incomodar o incluso dañar la relación. En cambio, la bondad silenciosa es un regalo sin condiciones. No crea deudas, no genera expectativas, no modifica el equilibrio de la relación y por eso, paradójicamente, tiende a fortalecer los vínculos de manera más genuina y duradera. La cuarta cosa que conviene guardar en silencio, y quizás la más difícil de todas, es tu proceso de transformación personal. Cuando algo importante comienza a cambiar en nosotros, cuando empezamos a ver el mundo de otra manera, cuando adoptamos nuevas perspectivas o tomamos decisiones que marcan un antes y un después en nuestra vida, la tentación de compartirlo puede ser intensa. Hay una especie de entusiasmo que acompaña a las transformaciones genuinas, una energía nueva que quiere expresarse, que quiere ser vista, que quiere ser validada. Y aquí hay algo importante que entender. Ese entusiasmo es real, esa energía es genuina y el deseo de compartirla es completamente humano. Pero hay un momento en el proceso de transformación en el que la exposición prematura puede ser más dañina que beneficiosa. Cuando compartimos una transformación antes de que esté consolidada, antes de que haya echado raíces profundas en nuestra vida cotidiana, la exponemos a una presión que puede debilitarla. Las preguntas de otros, las dudas de otros, las expectativas de otros pueden crear una tensión externa que interfiere con el proceso interior. Piensa en alguien que decide cambiar su manera de relacionarse con las personas que le rodean, que decide dejar de reaccionar desde el miedo o la ira
y comenzar a actuar desde la consciencia y el amor. Ese proceso requiere práctica, requiere tiempo, requiere inevitablemente algunos tropiezos y correcciones. Si esa persona anuncia su transformación antes de tiempo, si dice a todos, he cambiado, ahora soy diferente, crea inmediatamente una serie de expectativas que pueden ser muy difíciles de sostener, y cuando llega el primer momento de dificultad, cuando inevitablemente aparece el primer tropiezo, la brecha entre lo anunciado y lo vivido puede generar una vergüenza que hace más difícil continuar el proceso. En cambio, cuando la transformación se construye en silencio, cuando se consolida poco a poco sin anuncios ni declaraciones, cuando simplemente va manifestándose en la manera de actuar, de hablar, de relacionarse, algo extraordinario ocurre. Las personas a su alrededor comienzan a notarlo sin que nadie haya dicho nada, y ese reconocimiento que llega desde la experiencia directa del otro, no desde el anuncio propio, tiene una solidez y una credibilidad que ninguna declaración pública puede igualar. Y aquí hay algo importante que quiero que consideres. Guardar el proceso de transformación en silencio no significa negarlo. No significa pretender que nada está cambiando. Significa simplemente dejar que los hechos hablen antes que las palabras. Significa confiar en que la transformación genuina siempre se manifiesta, siempre se expresa, siempre llega a los ojos de quienes están cerca sin necesidad de ser anunciada. Significa tener la paciencia y la confianza suficientes para dejar que el proceso se complete antes de mostrarlo. Ahora bien, me gustaría ir un poco más profundo en todo esto, porque hay una raíz común debajo de estas 4 cosas que conviene guardar en silencio. Y esa raíz tiene que ver con una de las necesidades más universales y a la vez más problemáticas del ser humano, la necesidad de validación externa. Desde muy pequeños aprendemos que el mundo nos responde, que nuestras acciones generan reacciones, que nuestras palabras producen efectos, y en ese aprendizaje tan natural y tan necesario, muchas personas desarrollan una dependencia de la mirada ajena que los acompañará durante toda su vida adulta. Una dependencia que los lleva a buscar constantemente la aprobación de otros para sentirse bien consigo mismos, para sentir que lo que hacen tiene valor, para sentir que quienes son merece ser amado. Esta dependencia de la validación externa no es una debilidad moral, es una respuesta comprensible a un mundo que, desde los primeros años de vida, nos enseña que el valor viene desde afuera. Las calificaciones, los elogios, las comparaciones con otros, los sistemas de recompensa y castigo que estructuran la infancia y la adolescencia, todo ello contribuye a construir una imagen de nosotros mismos que depende en gran medida de lo que los demás piensan y dicen. Y el resultado, cuando ese patrón no se examina y se transforma con consciencia, es una vida vivida hacia afuera. Una vida en la que las decisiones más importantes se toman en función de lo que otros dirán, en la que los sueños se calibran según lo que parece posible a ojos de los demás, en la que las emociones se expresan o se suprimen dependiendo de cuán seguros nos sentimos de la reacción del entorno. Una vida que, aunque puede parecer exitosa desde fuera, carece de un centro firme, de una raíz propia que no dependa del suelo que le dan los otros. Aprender a guardar ciertas cosas en silencio es, en el fondo, un ejercicio de desintoxicación de esa dependencia. Es una práctica de autonomía interior. Es el entrenamiento de una capacidad que los grandes maestros de vida han descrito de distintas maneras, pero que apunta siempre al mismo lugar: la capacidad de ser la fuente de tu propia aprobación. Esto no significa volverse indiferente a los demás. No significa dejar de valorar las relaciones o de buscar conexiones genuinas. Significa algo mucho más sutil y mucho más profundo. Significa desarrollar un centro interior lo suficientemente sólido como para que tu sentido de valor, tu capacidad de actuar, tu claridad sobre quién eres y hacia dónde vas no dependan de que otros lo confirmen. Imagina por un momento vivir desde ese lugar. Imagina despertar por la mañana con una claridad sobre lo que quieres construir que no necesita del aplauso de nadie para ser real.
Imagina tomar decisiones importantes desde tus propios valores, sin necesidad de explicarlas o defenderlas ante la opinión ajena. Imagina sostener un sueño durante años, sin anunciarlo, simplemente trabajando en él día a día, confiando en que el proceso te llevará a donde necesitas llegar. Esa forma de vivir no es inaccesible, no es el privilegio de unos pocos iluminados. Es una capacidad que puede desarrollarse, una habilidad que puede entrenarse. Y el silencio consciente es uno de sus más poderosos maestros. Déjame compartirte una reflexión sobre algo que observé en muchas personas que habían transformado profundamente su vida. Cuando les preguntaba cuál había sido el cambio más importante en su manera de ver las cosas, muchas de ellas decían algo que, al principio, podría parecer paradójico. Decían que habían aprendido a callarse, no a suprimir sus emociones, no a dejar de comunicarse con los demás, sino a callar cierta parte de sí mismos que antes siempre necesitaba ser vista, confirmada, aprobada. Habían aprendido a actuar sin audiencia, a crecer en silencio, a construir desde adentro hacia afuera, y no al revés. Y lo que describían como resultado de ese aprendizaje era una libertad que nunca antes habían experimentado. Porque cuando tu bienestar deja de depender de lo que otros piensan de lo que haces, cuando ya no necesitas su aprobación para seguir adelante, cuando puedes celebrar tus propios logros en silencio, sin necesitar que nadie los confirme, te liberas de una carga enorme. Una carga que la mayoría de las personas lleva sin darse cuenta. La carga de vivir constantemente buscando en los ojos del otro el permiso para ser quienes son. Y aquí quiero detenerme en algo que considero fundamental. Este camino hacia la autonomía interior, este aprendizaje de guardar ciertas cosas en silencio, no es un camino hacia el aislamiento. No es una retirada del mundo ni de las relaciones. Es, paradójicamente, el camino hacia vínculos más profundos, más auténticos, más libres, porque cuando dejas de relacionarte desde la necesidad de aprobación, cuando dejas de usar tus relaciones como espejos en los que buscar confirmación de tu propio valor, puedes empezar a relacionarte desde algo mucho más hermoso, el deseo genuino de compartir, de dar, de crecer juntos. Las relaciones que surgen desde ese lugar tienen una calidad completamente diferente. Son relaciones en las que nadie le debe nada a nadie, en las que la presencia del otro es un regalo que se elige, no una necesidad que se satisface, en las que la comunicación fluye desde la plenitud y no desde el vacío. Y esas relaciones, cuando se construyen así, tienen una solidez y una profundidad que las hace capaces de soportar las inevitables tormentas de la vida. Piensa en las personas más inspiradoras que has conocido, las personas que han dejado una huella genuina en tu vida, las personas que recuerdas no por lo que dijeron de sí mismas, sino por lo que emanaban, por la manera en que te hacían sentir cuando estabas cerca de ellas, por la presencia que traían a cada conversación. Esas personas, casi con certeza, compartían una característica que quizás no identificaste conscientemente en ese momento. No necesitaban contarte todo sobre sí mismas para ser quienes eran. Había en ellas una riqueza interior que se manifestaba sin necesidad de ser explicada. Un silencio fértil que decía mucho más que cualquier palabra. Esa es la invitación que quiero dejarte hoy, no la de callarte, no la de cerrarte, no la de desconfiarte del mundo ni de las personas que te rodean, sino la de explorar la posibilidad de que haya partes de ti, partes de tu proceso, partes de tus sueños y de tu transformación, que son demasiado preciosas, demasiado delicadas, demasiado poderosas para ser expuestas antes de tiempo, que en el silencio que rodea esas partes hay una energía que las alimenta, una protección que las custodia, una sabiduría que las hace crecer. Y aquí hay algo que me parece importante añadir. En un mundo que cada vez más celebra la exposición, que nos invita constantemente a compartir, a mostrar, a hacer pública cada faceta de nuestra existencia, la elección del silencio consciente es, en sí misma, un acto de rebeldía amorosa. Es una manera de decir, hay cosas en mi interior que son mías,
que no necesitan ser validadas para ser reales, que no necesitan ser aprobadas para ser valiosas, que no necesitan ser vistas para existir. Esa afirmación, tan simple y a la vez tan profunda, es el fundamento de una vida vivida desde adentro. Una vida en la que eres el autor real de tu historia y no simplemente un personaje que existe en la medida en que otros lo confirman. Una vida en la que la fuente de tu energía, de tu claridad y de tu propósito se encuentra en ti mismo y no en la aprobación del entorno. Esto no ocurre de la noche a la mañana. No es el resultado de una decisión puntual. Es el fruto de una práctica cotidiana, de ir aprendiendo poco a poco a distinguir lo que merece ser compartido de lo que merece ser custodiado, de ir desarrollando con cada elección de silencio consciente una relación más profunda contigo mismo, una relación en la que te conoces mejor, en la que confías más en tus propios procesos, en la que te acompañas a ti mismo con la misma generosidad y la misma paciencia que ofreces a los demás. Y déjame decirte algo que he observado repetidamente a lo largo de los años. Las personas que aprenden a custodiar su mundo interior, que desarrollan esa capacidad de guardar en silencio lo que necesita silencio, no se vuelven más distantes ni más frías. Todo lo contrario. Se vuelven más presentes, más atentas, más capaces de estar genuinamente con el otro, porque ya no están usando al otro para resolver sus propias necesidades internas. Se vuelven mejores escuchas, mejores amigos, mejores compañeros, porque tienen algo que dar que no depende de lo que reciban a cambio. Y quizás eso sea, en el fondo, la paradoja más hermosa de todo lo que hemos estado reflexionando juntos hoy. Que aprender a guardar silencio sobre ciertas cosas no te aleja de los demás. Te acerca a ellos de una manera más auténtica, más libre, más plena. Porque cuando ya no necesitas al otro para construirte, puedes elegirlo simplemente porque quieres estar con él. Y esa elección, cuando es genuinamente libre, es la más poderosa de todas las formas de conexión que existen. Me gustaría cerrar con una imagen que llevo muchos años llevando conmigo. La imagen de un faro. El faro no habla de su propia luz. No anuncia en voz alta que está brillando. No busca la aprobación de los barcos que guía. Simplemente brilla, en silencio, con constancia, sin importar si la noche es oscura o si el viento es fuerte. Y esa luz, que no necesita ser explicada ni justificada, es la que salva a los que navegan en la oscuridad. Cada persona que aprende a cultivar su mundo interior en silencio, que protege sus sueños antes de que germinen, que cuida sus procesos de transformación con paciencia, que da sin necesitar ser vista, que sana sin necesitar audiencia, se convierte en una especie de faro, no un faro que se alza sobre los demás, sino un faro que simplemente brilla desde su lugar, ofreciendo lo mejor de sí mismo sin calcular el retorno. Eso es lo que el silencio consciente puede hacer por ti, no silenciarte, sino permitirte brillar desde adentro. Permitirte construir desde un lugar que nadie puede alcanzar ni modificar desde afuera. Permitirte ser, en el sentido más pleno y más libre de esa palabra, exactamente quién eres. Y eso, en un mundo que tanto nos pide que nos mostremos, que nos anunciemos, que nos validemos mutuamente, es quizás el acto más valiente y más transformador que un ser humano puede elegir. Elegir el silencio, no como renuncia, sino como poder, no como miedo, sino como sabiduría, no como ausencia, sino como la presencia más profunda y más auténtica que existe. Hoy, si hay algo que llevas contigo de todo lo que hemos reflexionado juntos, me gustaría que fuera esto. Tienes permiso de guardarte, tienes permiso de no contarlo todo, tienes permiso de construir en silencio, de soñar en silencio, de sanar en silencio, de crecer en silencio. Y cuando llegue el momento en que aquello que construiste esté listo para ser visto, el mundo lo verá. No porque lo hayas anunciado, sino porque será imposible no verlo. Porque las cosas que se construyen con paciencia, con silencio, con convicción profunda, tienen una solidez y una belleza que hablan por sí solas. Gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo de reflexión compartida.
Que el silencio que elijas desde hoy sea siempre un silencio fértil, poderoso, lleno de vida.